Por eso es que yo insisto que no es la estancia Los Altos donde llegó Larrañaga, es la Calera de Peralta. ¿Estás dispuesta a defenderlo ante un juez esto? No, pero digo, lo que pasa es que por muchos años se contó eso. Y lo que pasa es que me he ido y vuelto. Desde el 98 al 2000, después me fui, después vine en el 2002 hasta el 2012. En el 2012 me fui y después volví. Volví por esto. Y bueno, y nosotros pensábamos que si al hacer un proyecto, que si algún día se cerrara la escuela, pudiera sobrevivir con otro proyecto cultural. Y teníamos la historia y entonces una señora mayor, una historiadora, Pilar Barris, y una maestra jubilada se encontraron un día aquí para conversar. Ellas dijeron algo que hasta el día de hoy me da vueltas, que como venía el tema de la educación, que había que sembrar la semilla de la inquietud, que el niño supiera, o sea, generar la inquietud de aprender, no decirle todo, sino que el niño investigara. De ahí surgió la idea y empezamos con los elementos de la escuela. ¿Qué el edificio es así? ¿Qué elementos, desde qué año se fundó? ¿De dónde viene el nombre de Altos del Perdido? ¿De dónde viene el nombre Perdido? Lo que dice la historia oral es que un escolta español se perdió de su partida, donde iba, y lo único que encontró para ubicarse y guiarse entre estos campos que hay de todo, porque hay campos de pedregales, hay campos de pradera, fue el arroyo. Era lo único y lo llevó a ese lugar donde estaba el resto de su grupo, ¿no? ¿Por dónde pasó?, decía la gente. Pasó por el Perdido. ¿Por dónde anduviste? Por donde anduvo el Perdido. Eso es lo que decía la gente. Y bueno, de ahí quedó el Rincón del Perdido. Pero el Perdido era una estancia que iba del Pichinango, cerca de Rosario, hasta el Cololó. Ese era el primer fraccionamiento. El Perdido siempre fue un lugar, capaz que por eso es tan importante la historia, ¿no? Lo dice Larrañaga, por ejemplo, un lugar de muchas pasturas, donde había mucho ganado, donde había mucha agua. En uno de estos campos se estableció Cayetano de Oliveira. Era un portugués que se dice que vino como un pulpero, no sé, como un comerciante a esta zona y se estableció aquí en esta zona del Perdido. Yo los datos más antiguos que tengo de este señor es de 1811. Ahí ya se sabe que estaba en esta zona. Más o menos en 1814 formó pareja con una nativa de aquí, que vivía en la zona de Monzón, que se llamaba Boiré, que quiere decir tardecita tranquila, y que pertenecía a la tribu del indio Guarabé. La historia lo que cuenta, que la cuenta mucho la familia Olivera, es que Cayetano, cuando se enamora de esa nativa, la manda a Buenos Aires a como evangelizar, como educarla, ¿no? Vuelve convertida en Siberia López y Ascuénaga, hace firmar a todos los vecinos que él se estableció aquí en 1814 y estaba casado con una nativa, o sea que él había contraído matrimonio con una nativa, y que después, con el reglamento de tierra de 1815, él ya tenía construido lo que pedía el reglamento y estos campos le tocaban por derecho de su esposa. Viste que en Larrañaga cuenta que entra a esta zona de Monzón, ¿dónde es que está? Acá. Que llega al arroyo Monzón, el paso es bueno, ese arroyo Monzón, ese paso es el paso de los carros, el Monzón. Y es ahí donde Larrañaga describe lo que es la monta de los caballos salvajes, que era como una diversión, pero a su vez era la forma de tener animales. Dice, aquí fue la primera vez que vi algunas vacas divididas en pequeñas porciones, pero la yeguada ascendía a millares. Este fue para mí un espectáculo enteramente nuevo. Lejos de huir de nosotros estos caballos salvajes que aquí conocemos con el nombre baguales, venían desde larga distancia a reconocernos y desfilaron por delante de nuestro coche.
Los peones y aún nuestro escolta, todos eran hombres de campo, no pudieron contenerse y sacando sus bolas y lazos, corrían tras de los baguales como unos galgos. Esta caza es para ellos tan divertida como correr tras de un corzo o de un jabalí en Europa. Coincide los pasajes de los ejércitos con el pasaje de Larrañaga, con el pasaje de La Redonda. Es como una ruta. Larrañaga como personaje está poco estudiado. Me parece que tenemos un poco los educadores tenemos responsabilidad de estudiarlo más, ¿no? Y como que Larrañaga va haciendo fotos escritas de los animales que ve, de las plantas que ve, va haciendo como fotos. Lo que queremos mostrar es que esa escuela rural típica no se pierda. Y bueno, y la gente empezó a traer elementos porque quería resignificar la historia del lugar. O sea, ellos querían demostrar que eran parte de un proceso que se dio de la historia desde allá, desde 1769, que fue cuando se denunció estas tierras, hasta ahora. Pero lo más lindo de esto es que es gente que capaz, o sea, no es que capaz, es gente que nunca ha ido a un museo. Lo rico que tiene este proyecto, que se llama Sembrando la Semilla de la Inquietud, es ese. Que los niños son los que reciben a sus pares y les enseñan y les cuentan, y que a su vez eso se va transmitiendo generación en generación dentro de la misma escuela. Y en los adultos, porque los padres o sea, ellos hacen mismo guía de sus padres. Y sus padres a su vez hacen guía de sus familiares. Y todo ese conocimiento se va multiplicando, ¿no? Y van sabiendo de dónde vinieron, y por qué vinieron, y en qué año vinieron, y por qué tenemos estas cosas. Vino un señor el día del patrimonio y me trajo un alambrador, me trajo la libreta de matrimonio de 1880 de su abuelo y te la entrega con una emoción. Y mire, maestra, usted téngala, muéstrela. Eso tiene una carga, o sea, eso es lo que te da vos que vos sigas en esto. Es como una recompensa de decir, estamos frente a las personas, estamos frente al humano, ¿no?